Muy buenos días, tardes y noches a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a Ecos del Nazismo. Mi nombre es Daniel Pascuas y soy estudiante de la Universidad del Norte en Relaciones Internacionales y les doy la bienvenida a este nuevo programa, en el cual hablaremos del nazismo, por obvias razones, pero no solo del nazismo en general, sino del nazismo en Colombia, tanto en el pasado como hoy en el presente. Para esto, tengo un increíble invitado, un gran personaje. Quiero darles la bienvenida a José David Rocha Álvarez, estudiante próximo de Derecho en la Universidad del Atlántico, finalista en DIN 15 y que actualmente tiene un gran y vasto conocimiento en el tema del nazismo en Colombia. ¿Cómo estás, José? Bueno, muchas gracias por haberme invitado. Buenos, saludos a ti y por haberme dado la oportunidad de compartir palabras, intercambiar nuestros conocimientos, que es muy constructivo, la verdad. Así es. Bueno, empecemos. Como sabemos, el nazismo realmente fue una ideología y un periodo muy fuerte que tuvo en la Segunda Guerra Mundial entre 1939 y 1945 y que realmente fue algo basado en la supremacía racial por parte del pueblo alemán mediante Hitler, su líder, el cual pues tenía esa fuerte convicción de que ellos eran los únicos que debían permanecer y que las otras minorías, los grupos étnicos, las minorías europeas, como son los judíos, los gitanos, homosexuales, negros, entre otras, debían ser eliminadas, discriminadas, exterminadas y que no merecían vivir. Realmente fue una época muy difícil para el mundo y hoy vamos a ver realmente por qué. Por ende, para generalizar un poco, José, ¿tú qué piensas al respecto sobre el nazismo? ¿Fue algo bueno? ¿Fue algo malo? ¿Debió existir? ¿No debió? Bueno, primeramente, el nazismo para mí eh, está cimentado en muchos antivalores, como vendría siendo el más conocido, la intolerancia en general hacia la biodiversidad, en pensamiento, raza, cultura, lo cual les hizo a ellos realizar muchos errores que la verdad la humanidad se avergüenza mucho de esto. Y viendo esto y todo lo que ocurrió, pues mi punto de vista sería un no rotundo. Esto no se debería repetir, pues no le ha servido, ni le sirvió, ni le servirá a la humanidad algo tan grotesco y tan radical. Y además, alegremente la sociedad ha ido cambiando y ya la sociedad de hace 100 años, de hace 100 años ya no es igual a la que está actualmente, que al contrario de esa, se ha logrado una homogeneización de las culturas y se ha logrado tolerancia en varios tipos de aspectos. Un gran avance para el mundo. Así es, así es. Realmente ya no hay como ese auge de odio y realmente el nazismo fue algo que realmente no se quiere volver a repetir. Para eso está la historia, para no cometer los errores del pasado y aprender de ella, obviamente. José, volviendo ya un poco más como al contexto histórico y en Colombia en especial, para Hitler y a la Alemania nazi, ¿cómo era vista? O sea, sabemos que ellos tenían un gran interés, la veían con buenos ojos, pero ¿por qué? Bueno, hay que dividir, para entender esto hay que dividir la situación en dos periodos. En el periodo en la guerra y el periodo postguerra. En el periodo de la guerra, Colombia era vista por Alemania con un gran interés económico de todas las riquezas que tiene y que podría ayudarles a ellos a sustentar esa guerra de desgaste que tenían en el continente. Claro, como la guerra fue cambiando en contra de ellos,
ya Colombia empezó de cambiar a ser una oportunidad económica a una oportunidad de escape, a una fuga eh, que ellos consideraban una gran oportunidad, pues en Colombia todavía no se regulaba lo que era muy bien la entrada y salida de personas, dando así que muchas personas entraran por incógnito y hasta identificadas de otros lugares, haciendo así muy fácil que muchas personas de los altos cargos alemanes que tendrían mucho que ver con lo ocurrido en la guerra para evitar y evadir las situaciones que les vendrían. Eh, Tomaron esta situación para llegar a este país y quedar en incógnito. Así es, muy interesante eso de cómo los nazis, incluso terminada la guerra, aprovecharon al máximo Colombia. Y me imagino que así Argentina, México, países sudamericanos que, como dijiste, eran de fácil acceso y podían mezclarse fácilmente con la sociedad de esos países. Por Exactamente. ende, te tengo la siguiente, pues, duda. Tú dijiste que Colombia también fue destino para el exilio, para vivir cómodamente, sin que nadie te reconociera. Por ende, los nazis en Colombia, ya retirados en el exilio, ¿hicieron algo? ¿Hubieron acciones? Bueno, pues poniéndonos en contexto de que la guerra había acabado en su contra y que ya su pensamiento e ideología era visto por repugnio por la sociedad, ellos, evitando mayores problemas, se trataron de mimetizar con el resto de la sociedad y evitar sobre todo ser notados por su forma de pensar. Así que prácticamente en Colombia no se tuvo influencia de ellos para nada. Muy interesante eso. Realmente no hubo como ese interés como al comienzo de la guerra. Realmente ellos tenían en contra eso, como dijiste, entonces realmente no era algo que quisieran. Además que, como sabemos, el pueblo colombiano se mostró muy en contra de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Y realmente era de obvias razones que esto no generaba un placer para ellos. Entonces lo mejor era quedarse callado y vivir el resto de sus vidas en silencio. Muy bien. José, eh, al respecto de Colombia con Alemania nazi, han surgido muchas teorías en las cuales se habla de Hitler en Sudamérica, incluso en Colombia, pero esto no tiene sentido, ya que hay registros de su suicidio junto con su esposa en, en 1945. Entonces, no sé tú qué piensas al respecto. ¿Hay datos? ¿Hay justificaciones que valgan esto? Bueno, pues la información que me acabas de dar de 1945 como la muerte de el dictador Hitler, eh, es lo más conocido que se tienen las personas y lo más generalizado en que se piensa de su muerte como fecha. Pero date cuenta que la prensa alemana publicó esto 10 años después, en 1955, lo cual trajo muchas dudas y especulaciones en muchas entidades y en las personas particulares. Además de que archivos de la CIA demostraron que en el periodo en que el general Rojas Pinilla gobernaba la nación colombiana, en 1954 se vio que Hitler estuvo en Colombia. Sobre todo fue al departamento de Boyacá, más específicamente en Tunja y Paipa, sobre una época. Y claro, esto trae mucha a pensar de que si lo que en realidad se dice que murió en 1945 sea verdad o no. Sí, se tiene como esas teorías, como esas dudas, como esos inconclusiones del marco histórico. Realmente pues pone
a pensar mucho de que Colombia realmente tuvo una gran relevancia para Hitler, si esas teorías son ciertas, tomarle en cuenta. Incluso hay testimonios por parte de nietos de personas que vivieron en esa época y que realmente relatan que sus abuelos contaban el hecho de que Hitler realmente estuvo ahí, pero realmente pues nunca se podrá certeramente decir realmente cuándo, si fue en 1945 o en 1955 que murió Hitler. Lo que se sabe es que finalmente él descansó y este, que su legado aún sigue. Y hablando de legado del nazismo, de todo lo que dejó Hitler, sabemos que actualmente hay algunos países que tienen partidos neonazis, que son realmente una minoría, pero en cuanto a Colombia, Colombia, ¿cómo está en cuanto al nacionalismo, al nazismo? ¿Está alto? ¿Hay gran presencia o es realmente nulo? Bueno, para responderte a esta pregunta hay que saber de que el nazismo, para que se consolide como algo hegemónico en un país, debe tener sobre todo que todo el pueblo esté unido en un mismo pensamiento, en este caso el nazismo, para que este puede hacer a la medida de lo posible un hecho. Algo que carece Colombia, pues no hay una unidad geográfica. El gobierno no ha no ha llevado su influencia equitativamente y las necesidades no las ha repartido equitativamente en todo el territorio colombiano por el difícil acceso, trayendo consecuencia también mucha, este, mucha diferencia entre el pensamiento político del país, trayendo así que no sea, que sea imposible realizar esto. Pero a pesar de eso, hay políticos y personas importantes del país que tienen pensamientos nacionalistas, que buscan como objetivo un problema en común para que el pueblo se una y se sienta identificado en ello. Tomando de ejemplo como las FARC o las guerrillas. Uno de estos podría ser Álvaro Uribe, pero eso podría ser una pequeña posibilidad, pero solo el futuro lo dirá. Muy interesante con lo que acabas de decir. Es realmente un alivio ese sentimiento de que el nazismo en sí esté nulo con algunas, como acabas de decir, este, intervenciones por políticos de gran influencia, pero eso nos da gran satisfacción de que el pueblo colombiano no sucumbió a tales ideas de forma tan premeditada, de forma tan grave como otros países. Entonces, realmente eso es un alivio para la sociedad colombiana. Bueno, hemos finalizado, José, muchas gracias. Creo que tenemos ideas muy claras y que ha sido un momento que realmente hemos disfrutado, compartir ideas y que cada uno de los que nos oye ha disfrutado cada una de las respuestas. Eh, si te ha gustado, por favor recuerda darle like y seguirnos para seguir viendo contenido al respecto a ecos del nazismo. Y recuerda que de los errores, de los problemas, siempre se aprende algo, especialmente si pasaron en la historia. Nos vemos y muchas gracias a ti, José, y a ti que estás escuchando.